Un saludo para ustedes, líderes, allí a Carmencita en Ecuador, John Carlos allí en su ruta también, por los caminos de Antioquia para Colombia y el mundo, William Orozco, poderoso desde el sur de Colombia, en Florencia, Caquetá, Edison Quintana, ¿de dónde te conectas? Patricio Chalacán desde Ecuador, poderoso Patricio, Liliana Ruiz, ¿de dónde te conectas? Escriban en el chat de dónde se conectan para leer ahora y dar nuestra referencia de conexión nacional e internacional. Bueno, estamos comenzando una etapa hermosa en nuestro club de estudio porque vamos a abordar ahora, después de haber caminado por los senderos de la construcción de libertad con nuestro libro de la presentación de 45 segundos que acabamos de leer, ahora entramos a un terreno hermoso de planificación estratégica para nuestras finanzas. Entonces, vamos a compartir eh, la introducción del libro, el prefacio, vamos a leer el contenido para tener una idea. Hay una particularidad con este libro que está en portugués. Entonces, inicialmente vamos a tener unas páginas, dos o tres páginas en portugués en la parte inicial. Y luego, gracias a William y su diligencia, William Orozco, gracias, con la ayuda de Iris Alana, o sea, la IA, ha podido tener, y vamos a ir teniendo la traducción del libro a español para que al final de la lectura en nuestro club de estudio de este libro hayamos compilado la traducción completa y organizarla para que todo lo tengamos en español. ¿Está bien? Un saludo para la Tiel también allí, internacional, a la Tiel Miroslava. Bienvenida. Y vamos a compartir la pantalla para tener esta introducción a nuestro tema del día de hoy, el libro eh, que nos corresponde. Vamos a hablar de cómo organizar su vida financiera. Cómo organizar su vida financiera. Entonces, permítanme, voy a compartir. Y como siempre, papel y lápiz, si te es posible, anotar en el chat aquellos aportes que consideres eh, importantes para ti, porque son importantes para ti, van a ser importantes para todos. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, reflexiones, comprensiones, aprehensiones. Al final, levantar la mano, pedir la palabra, mantener por favor micrófonos cerrados y máxima concentración. Es un tema muy bonito que atañe a todos en absoluto, que es el mejoramiento de la economía personal y las finanzas familiares. De ahí, bueno, vamos para frente. Bueno, esta es la carátula del libro de Gustavo Cerbasi, Cómo organizar su vida financiera. Y voy a, con el permiso de todos ustedes, a poner la temática inicial que está presentada aquí en este texto. Déjame ver, yo cuadro la vista aquí. Bueno, esta es la introducción del libro, dedicatoria, prefacio, introducción, capítulo uno. Entonces, quiero hacer un paneo sobre los capítulos para que tengas idea. Me parece muy importante en un tema que es supremamente práctico y de aplicación diaria para nuestra bienestar, porque nosotros estamos en una oportunidad que es maravillosa para mejorar la economía, es decir, mejorar los ingresos. Cualquier persona puede mejorar su economía ah, con el ejercicio de la propuesta Ginode cada día. Pero mejorar sus finanzas requiere un nivel de conocimiento para manejar ese nuevo flujo de dinero que, que se tiene con Ginode. Capítulo uno, autoconocimiento, el paso más importante. ¿Usted sabe si está en equilibrio? Hay cuatro partes de ese capítulo. Patrimonio mínimo de sobrevivencia, patrimonio mínimo recomendado para su seguridad, patrimonio ideal para su edad y situación de consumo,
patrimonio necesario para independencia financiera. Palabra común, patrimonio. Muy bien, eso lo veremos también adelante. Cuando el equilibrio está lejos del ideal, es la reflexión final de ese capítulo. Segundo capítulo, presupuesto doméstico, organice el uso de su dinero y tiene seis partes: periodicidad del control, la relación de las cuotas, la relación de los gastos eventuales, el saldo disponible, las aplicaciones financieras, el exceso de caja, cómo manejar esos, porque llega un momento, va a llegar un momento en tu negocio que vas a tener excedente de caja, ¿sí? Los excedentes de flujo de efectivo y hay una anécdota muy interesante cuando una persona incluyéndome en esa historia, recibe dinero y no sabe qué hacer con él. Entonces, este libro nos va a ayudar muchísimo, es fundamental. Capítulo 3: utilice su presupuesto con inteligencia. Recomendaciones útiles para su presupuesto doméstico. Cuando pagar es un problema, dignifique su estabilidad. Ingreso variable: ¿cómo lidiar con un ingreso que no conocemos? Y el capítulo cuarto habla de la declaración de impuestos de ingresos, la hora de la verdad. Reglas de supervivencia, lo que debe ser declarado. Cómo declarar un ítem financiado o comprado a plazos. La declaración de dos errores a ser evitados. Capítulo 5 habla de las compras. Bueno, este es el capítulo que más le importa a las chicas, yo creo. Prepárase para ellas, para las compras. Claro. Preparándose para las compras cotidianas, preparándose para las compras de gran valor, cómo actuar durante las compras. Capítulo 6 nos va a hablar del crédito. Organícese para usarlo a su favor. Errores comunes en su crédito personal. ¿Las alternativas de crédito son todas iguales? Reglas para la construcción de un buen perfil de crédito. Alternativas y oportunidades de crédito. Fondo de garantía, use lo que es suyo. Sobre el fondo de garantía va a haber un punto muy importante a tratar. Capítulo 7. Deudas, orientaciones para mantenerse en equilibrio. Cuando el financiamiento pesa en el presupuesto. La tabla SAC, el sistema SACRE, interrumpir o no un contrato de financiamiento. Cómo hacer el consorcio, que el consorcio pese menos en el bolsillo. Cuando la situación está fuera de control. ¿Alguien ha tenido su presupuesto fuera de control? Me imagino que sí. Capítulo 8: seguridad. Más personas dependen de usted. Comprenda la dimensión de su riesgo, lo que reduce su riesgo y aumenta la protección. ¿De cuánto usted necesita para estar seguro? Consideraciones sobre la contratación de seguros. Capítulo 9. Ay, ese capítulo, mira, nos mete en el cuarto cuadrante. Qué maravilla. Dice, inversiones, bienes necesarios. ¿Usted conoce sus inversiones? Conócete a ti mismo. ¿Rentable ahora o rentable siempre? La estrategia es todo. Y el capítulo 10: detalles que no pueden ser olvidados. Una checklist anual y no pare aquí. Muy bien, eso es lo que vamos a ver. Qué chévere, qué chévere. Muy esperanzador para saber cómo cuadran las finanzas actuales, la economía actual y las finanzas futuras. Recuerden, economía tiene que ver con el ingreso, finanzas con el manejo del ingreso. ¿Ok? Entonces, vamos diferenciando términos y conceptos. Entonces, vamos a la lectura del libro, abordémoslo. Aquí, muy bien. Les recuerdo a quienes llegaron después para que tengan en cuenta que este libro, que inicialmente está en portugués y que lo iremos pasando con la ayuda de nuestro poderoso William Orozco y el manejo de la inteligencia financiera, de la inteligencia artificial, la IA, para hacer la traducción. Entonces, eso nos va a ayudar mucho. De Gustavo Cervasi, cómo organizar su vida financiera. Y al final de este mes, cuando ya tengamos esas 10 páginas promedio leídas al día, al final del mes vamos a copiarles la traducción, ¿sí? Va a presentárselo en español. Que cada uno lo tenga. Dedicatoria. Me encantó esta parte, ¿saben? A Adriana, mi eterna inspiración que viene ayudándome a construir una vida muy rica y también con mucho dinero.
Mire cómo diferencia aquí riqueza y dinero de una manera separada y involucrando al alma de su vida como a su reina perla Adriana. Prefacio. El planeamiento financiero personal es cada día más relevante en la vida de las personas y perceptible la diferencia entre aquellos en paz con su bolsillo y los que luchan para estirar el salario y llegar al fin de mes. Ciertamente, Gustavo Cervasi es uno de los grandes responsables por las transformaciones de diversas personas y familias en Brasil y ahorradores e inversionistas, pues con su didáctica consigue orientarnos para una vida financiera mejor. Cómo organizar su vida financiera es más que una guía de planeación financiera. En verdad, él consigue hacer que tengamos una vida mejor, más cercana a la familia, a los amigos, al trabajo, a los estudios y, en fin, un equilibrio de nuestras relaciones con el dinero y el trabajo, de nuestro impulso de gastar sin criterio ni objetivos. Vale resaltar eso. Consigue hacer todo eso. Qué chévere. Veo muchas personas, wait, un momento. Veo muchas personas aplazando la realización de sus sueños, diciendo que nunca van a conseguir salir del punto donde están, que la vida es injusta con ellas, que no tienen suerte, que no tienen dinero, que no tienen oportunidad, que nadie los ayuda, que el mundo es cruel, en fin, una lista enorme de razones para no hacer nada con su propio futuro. El ejemplo personal de Gustavo demuestra claramente que es posible alcanzar la tan soñada independencia financiera aun siendo tan joven, sin tener cualquier privilegio o bienestar basado o beneficio basado esto por la determinación, la fuerza de voluntad y los buenos ejemplos a ser seguidos. La independencia financiera basada en la determinación, la fuerza de voluntad y los buenos ejemplos a ser seguidos. El éxito no se mide solamente por el saldo bancario, por su posición social, por el carro en el que anda, por la casa en la que vive, por los bienes que posee. El éxito es un sinónimo de felicidad. Entonces, para ser feliz, usted necesita amar la vida y aquello que hace. El amor no tiene precio. Luego, el ser feliz depende de usted mismo. Deseo que usted, el lector de esta obra, tenga en mente que el éxito, sea cual fuere, solo depende de su actitud de hoy y que nunca es tarde para buscar la felicidad. Buena lectura. Robert Dannenberg, presidente de expomoney.com.br. Listo, ahora sí pasamos a español para que siga la lectura, ¿vale? ¿Por qué no organizar su vida financiera? La respuesta es simple. Para que tenga un mayor control sobre su dinero, mayor conciencia sobre sus elecciones y mayor eficiencia en el uso de sus ingresos. Si usted se siente financieramente equilibrado, incluso sin practicar conscientemente su organización financiera, tal vez se pregunte si vale la pena dedicar tiempo a una nueva rutina de controles personales. Nueva rutina de controles personales. Al final, controlar exige tiempo. El tiempo es escaso y tiene un gran valor hoy en día. ¿Valdrá la pena invertir un recurso tan escaso solo para mejorar nuestro sentimiento de seguridad? ¿Será que esa mejora nos da un placer mayor que el que tendríamos al dedicar nuestro tiempo a actividades de ocio? Antes de que desista de lo que buscaba al comenzar a leer este libro, vamos directo al punto. Cuanto más perfeccione su organización financiera, menos dudas tendrá a la hora de tomar decisiones de consumo, de inversión y realización personal, y más eficientes serán esas elecciones. Además, cuanto más ejercite su organización financiera, más disciplinada será su vida y con ello tendrá más organización en otros niveles. Por ejemplo, será más fácil recordar fechas importantes que ocurren todos los años. En mi libro Parejas inteligentes se enriquecen juntos, de la editora Jench, defendiendo la idea de que una pareja jamás caerá en la rutina si sabe asegurar un presupuesto para actividades que les permitan salir de ella. O una pareja jamás caerá en la rutina si sabe asegurar
un presupuesto para actividades que le permitan salir de esa rutina. Lo difícil no es la relación, sino la disciplina necesaria para asumir ciertas reglas de convivencia. Esto está muy bueno para todos nuestros hijos en edad de casarse. Qué bueno. Este libro nace con dos objetivos. El primero es ayudarlo a usted, lector, a tener mayor conciencia sobre sus elecciones financieras, incluyendo su rutina de gastos básicos y gastos eventuales, su uso del crédito, sus inversiones y sus decisiones de bienestar y seguridad. Al usar mejor su dinero, tendrá una vida más rica. Entonces, sin rodeo, mi primer objetivo es hacer a cada lector más rico a partir del disfrute de este texto. El segundo objetivo es llevar a un número mayor de personas a una exitosa filosofía de vida y de trabajo que transmití a cientos de familias mientras la atención individual era viable en mi oficina. El éxito de mis libros pasó a consumir mi agenda y me brindó la oportunidad de llevar la educación financiera a las masas a través de nuevos libros. Hoy, por el precio de un libro, usted recibe preciosa información que antes solo obtenían unos pocos en consultas a precios menos accesibles. Espero que Dios me bendiga con la didáctica necesaria para que esta lectura sea tan eficiente como la asesoría personal. Bueno, quien incluye a Dios en sus planes no puede fallar. A lo largo de la lectura de este libro encontrará orientaciones para consumir más, privarse menos, aprovechar mejor sus oportunidades de crédito, equilibrar sus deudas, seleccionar productos financieros para su seguridad, invertir con corrección, seguridad y disciplina y equilibrar sus decisiones financieras para una vida con más logros. Sacará mejor provecho del libro si lo utiliza como un manual, anotando los puntos que cree que deben ponerse en práctica y luego retomando la lectura de los fragmentos que motivaron dichas anotaciones. Entienda que a partir de esta lectura, la rutina de organización de su vida financiera deberá cambiar. Por lo tanto, asuma una postura de cambio. En cada capítulo, propongo una serie de iniciativas para poner en práctica. La mayoría de ellas son muy simples de ejecutar. Tenga a mano un cuaderno o blog de notas para transcribir sus reflexiones, asumir compromisos consigo mismo o incluso para anotar dudas para futuras investigaciones. Los capítulos siguientes están estructurados según los grandes temas de las finanzas personales, con el fin de facilitar futuras consultas de sus notas. A pesar de ello, recomiendo que evite ir directo al punto de su necesidad. Lea Recomiendo que evite ir directo al punto de su necesidad. Lea las enseñanzas de este texto íntegramente y después, con una visión completa de lo que necesita cambiar en su rutina, vuelva a leer lo que más le interese para lograr concretar el cambio. Por ejemplo, supongamos que el lector busca una solución para su endeudamiento, que se encuentra totalmente fuera de control. El capítulo 7 está dedicado específicamente a atender esa necesidad. Sin embargo, se recomienda la lectura de los capítulos anteriores, pues al hacerlo, el lector comprenderá que la situación de grave endeudamiento surgió de malas decisiones tomadas en su organización personal y en los momentos de consumo. En las próximas páginas seré su consultor financiero personal. Como no podría ser de otra forma, mi deseo es que este texto lo ayude a mejorar su vida. Fue con las ideas aquí transcritas que obtuve muchos logros personales y mi forma de agradecer fue multiplicarlas con el mayor número de personas posible. Comencé como consultor y hoy lo hago como escritor. Espero lo mismo de usted. Comparta este contenido con personas que sepan que necesitan un norte respecto a sus decisiones financieras. Éxito en la transformación de su vida. Muy bien. Volveremos sobre este párrafo antes del capítulo 1, ahora cuando estemos socializando. Capítulo 1. Autoconocimiento, el paso más importante. Cuando un cliente busca un consultor financiero personal,
en busca de respuestas, lo que encuentra de entrada es un montón de preguntas y ninguna respuesta. La primera etapa del trabajo de orientación financiera de una familia es el diagnóstico de su situación financiera. Las primeras 2 o 3 horas de atención son las más importantes de todo el proceso, pues es en ellas donde identificamos qué tan desequilibrada está la situación económico-financiera de la familia. Lo que suele parecer una simple charla es en realidad una forma relajada en la que el consultor se gana la confianza de sus clientes y utiliza preguntas claves que permitirán formar un retrato de las finanzas familiares, con preguntas del tipo, ¿qué hacen con el dinero que se ganan? ¿Y cuáles son sus planes para los próximos años? Se invita a los clientes a reflexionar sobre algo que es la esencia económica de su vida, pero sobre lo cual nunca se les había pedido pensar al respecto. Muy bien. Las respuestas a las preguntas se convierten entonces en el insumo para la elaboración de una planeación financiera personal familiar para los próximos años, con el objetivo de conducir a esa familia hacia el equilibrio financiero. ¿Sabe usted si está en equilibrio? Para que usted realice su propia planeación, es hora de arremangarse y comenzar a hacer lo que el consultor haría por usted. Para identificar su punto de equilibrio financiero, no basta con saber si el dinero que gana alcanza para pagar las cuentas. Tenga en cuenta que su vida será más larga que su carrera. Nadie quiere trabajar hasta el último día de su vida y que la evolución de la medicina puede llevarlo aún más lejos de lo que imagina. Ignorar esto es un riesgo, ya que podría obligarlo a trabajar para siempre si es que logra mantener su empleabilidad hasta el final de su vida. Existen diversas interpretaciones para el concepto de equilibrio financiero y las que adoptamos se obtienen mediante los siguientes cálculos. Vamos al diagnóstico. Anote la información solicitada en los espacios indicados o en una hoja aparte. Tenga a mano una calculadora. Bueno, aquí ya empezaron las tareas, mis líderes, así que este texto hay que volverlo a mirar. Lo vamos a ir colocando para que lo revises en los grupos y el ejercicio se ha hecho. ¿Listo? Nos están preparando para la abundancia, mis queridos y queridas. Aquí nos preguntan, ¿cuál es su edad de hoy? Chicas, en privado, incluyanlo. ¿Cuál es su edad esperada de jubilación? Ahí se colocan los años. Entonces se determina el factor A y el factor B. ¿Cuál es el plazo en años para su jubilación? A menos B igual a número de años. ¿Cuál es su ingreso mensual promedio? Aquí se coloca lo que promedialmente se gana. ¿Cuál es el gasto mensual promedio de su familia? Ah, bueno, aquí si tú no has hecho un presupuesto, es hora de que te sientes con tu esposa en tu familia y hagas un presupuesto para poner aquí cuál es el gasto mensual promedio de la familia. O sea, ¿qué tarea hay? Toca separar un tiempo en el día, cada día, si no, les coge ventaja a la tarea. ¿Cuál es el valor total aproximado de sus inversiones? Y aquí nos aclara, eh, aquí en el numeral 1, a qué se refiere con inversiones. La casa, el automóvil y otros bienes que estén siendo utilizados, es decir, consumidos por usted y su familia, no deben entrar en la cuenta del valor de sus inversiones. Muy bien. Para evaluar cuál sería la situación de equilibrio financiero deseable para su nivel de vida, consumo y para su edad, necesitamos una información importante. La rentabilidad neta, entonces aquí empezamos con los conceptos de economía. Rentabilidad neta. Bien, vamos a entender cositas, porque no existe la abundancia en la ignorancia. La rentabilidad neta anual obtenida por inversiones conservadoras. Entienda por inversiones conservadoras aquellas en las que usted asignaría sus recursos ahorrados a largo plazo, ¿ok? Donde ponemos recursos ahorrados a largo plazo son inversiones conservadoras, pensando en la seguridad y la certeza de las ganancias sin descuidar la orientación de especialistas, ¿ok? Como su gerente de banco. Así que utilice las relaciones. Hay que leer el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas para hacerse amigos de los gerentes de banco. ¿Listo? Y tener ahí una asesoría.
Preste atención a estas dos definiciones importantes. Vamos a ver rentabilidad bruta y rentabilidad neta. Rentabilidad bruta es aquella que usted obtiene después de pagar los costes de la inversión o las comisiones de administración de un fondo, pero antes de pagar el impuesto sobre la renta y de descontar la inflación del periodo. En el caso de los fondos, es la rentabilidad que aparece en los informes del banco o de la casa de bolsa corredora, la rentabilidad bruta. Lo que entra, ¿sí? Deduciendo, por ejemplo, en el caso nuestro, los gastos de negocio, ¿cierto? O los gastos administrativos, pero antes de pagar el IVA, ¿sí? El ICA, la retefuente, antes de pagar los impuestos, ¿listo? Y sin descontar la inflación, pero ese es otro tema, pero así, lo que ingresa con esas deducciones antes de pagar impuestos. Rentabilidad neta es aquella que se obtiene después de descontar, ahora sí, de la rentabilidad bruta, el impuesto sobre la renta debido en el momento del rescate, o sea, cuando ingresa el dinero, cuando nos llega el ingreso de Ginoe, ahí nos discriminan todo. Súper. Y la tasa de inflación del periodo medido, es así, nosotros debemos calcular la parte. ¿Ok? Entonces, realmente, ¿qué dinero es el que podemos usar? Del que ingresa. Ejemplo, si una inversión rinde el 10% anual, descontando el impuesto de renta del 15% y una inflación del 4% anual, tendremos una rentabilidad neta del 4,5. ¿Ok? Al 10% le restamos ese 6,5. Entonces nuestra rentabilidad neta del ingreso, ¿sí? Eh, es el 4 por 5. En general, la rentabilidad neta de las inversiones conservadoras suele estar entre el 3 y el 6% anual. ¿Ok? Eso es lo que bancariamente se da. Con una buena orientación y diversificación, incluyendo en su cartera de inversiones fondo de renta fija, inmuebles y una pequeña porción de acciones. Recuerde, estamos tratando con inversiones conservadoras. No tendrá grandes dificultades para obtener ganancias netas de hasta el 8% anual. Si tiene dudas respecto al cálculo de esta información, solicite ayuda a su gerente de cuenta en el banco o a alguien con conocimientos básicos de economía. ¿Cuál es la rentabilidad neta de sus inversiones? Porcentaje anual. Bueno, a esta altura del libro se supone que debemos tener el cálculo de cuál es nuestra rentabilidad neta, nuestra rentabilidad bruta, tener esto ya claro. ¿Listo? Está muy práctico este libro. Con la información que ha listado y la estimación de la rentabilidad neta de las inversiones conservadoras, el siguiente paso es calcular los indicadores a continuación. ¿Ok? Entonces, tenemos la información de cuánto nos ganamos, cuánto realmente es la rentabilidad de nuestro ingreso. Sabemos una inversión conservadora cuánto rinde, del 3 al 6%. Con esos cálculos de indicadores, que determinan mi recomendación para la situación ideal de su caso. Entonces, con esos datos es calcular los indicadores para determinar la situación ideal de nuestro caso particular. Entonces, pilas aquí a los indicadores que debemos tener numéricamente claro para tener una situación financiera ideal, ¿ok? A modo de ejemplo, para cada indicador, utilizaré un conjunto hipotético de información obtenido a partir de un promedio aproximado entre los clientes que he atendido en los últimos años. Estos serán los datos personales informados por el señor Da Silva. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿ya? Señor Da Silva, ¿cuál es su edad hoy? 35 años. ¿Cuál es su edad esperada de jubilación? 60 años. ¿Cuál es el plazo en años para su jubilación? Entonces, si le restamos, sacamos la diferencia entre los 35 años que tiene y lo que es, la edad en que espera jubilarse, entonces el plazo que tiene para jubilarse son 25 años. Bueno, ya hay una primera línea de tiempo. Entonces aquí calcula entre tu edad y a la edad que decides jubilarte, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene para hacerlo? Para construir esa jubilación y ese punto financiero ideal. ¿Cuál es su ingreso mensual promedio? En este caso, vamos a hablar en dólares para todos los de la sala que hay de varios países. Entonces, ¿cuál es su ingreso mensual promedio? $6,000, ahí, 6,000 reales. 6 millones serían como 2,500,000 pesos, 6 millones.
1.500.000 pesos, un básico. ¿Cuál es el gasto mensual promedio de su familia? 5.000, ¿ya? Ya queda un poquito. ¿Cuál es el valor total aproximado de sus inversiones? 100.000. Carachas. Investments. Muy bien. Los indicadores de su situación patrimonial son los siguientes. Entonces, para el caso del señor da Silva, con estas cifras, ¿sí? Son patrimonio mínimo de supervivencia. Al contrario de lo que muchos piensan, su equilibrio financiero no consiste en tener las cuentas al día, sin deudas atrasadas y sin inversiones. Ojo ahí, equilibrio financiero no es estar pagando y que el presupuesto me alcance para pagar las deudas y las inversiones, si tengo. No, el equilibrio en este tipo de situaciones es muy tenue y puede desmoronarse ante cualquier imprevisto. ¿Listo? Ese se llama patrimonio mínimo de supervivencia. El patrimonio mínimo de supervivencia es aquel que usted necesita tener para simplemente poderle dar un rumbo a su vida en caso de desempleo, enfermedad o planes frustrados en su actividad de negocio. Es con esta reserva con la que usted mantendrá su estándar de consumo hasta que las cosas se normalicen. ¿Ok? Tal reserva, ¿sí? Con esa reserva que debe tener, debe estar constituida por inversiones de liquidez, es decir, por un patrimonio que no esté siendo disfrutado por su familia como su vivienda y su automóvil. Si su único patrimonio se compone de bienes en situación de disfrute, lamento informarle, fueron adquiridos prematuramente y son el principal factor de riesgo de su vida financiera. Oído a la caja. Si compré un carro antes de tiempo o me endeudé en vivienda antes de tiempo, ahí hay un factor de riesgo de su vida financiera. Más que una fuente de ingresos de emergencia, el patrimonio mínimo de supervivencia funciona como un estabilizador de la familia, permitiendo elecciones conscientes y tranquilas en momentos que serían desesperantes para la mayoría de las familias. Mi recomendación es que su patrimonio mínimo de supervivencia debería constituirse en una reserva financiera igual a 6 veces su consumo mensual. Oye, pues, establecer un consumo, un patrimonio, perdón, mínimo de supervivencia que corresponda a 6 veces el consumo mensual. Entonces es fundamental establecer el presupuesto básico de consumo mensual, personal y familiar para poder establecer después el patrimonio mínimo de supervivencia. Vamos a ver hasta dónde va esto, que va llegando la lectura al punto donde... Bueno, vamos a volver mañana sobre el tema para ir dejando más o menos ahí con estas comprensiones de que debemos tener indicadores, números, conocer unos conceptos de economía y entramos a la primera parte práctica que es establecer el patrimonio mínimo de supervivencia. ¿Listo? A partir de mañana vamos a ver el cálculo y recomendaciones del patrimonio mínimo de supervivencia, ¿sí? Porque necesitamos la información personal. Entonces, quien quiera hacer, porque este texto se volvió un curso de economía personal y finanzas familiares y personales, ¿vio? Muy bien. Entonces, con este quedamos en la página 10. ¿Ok? Vamos a leer 10 páginas promedio por día para que nos lleve a la comprensión de este tema. Muy bien. Muy bien, mis líderes. Eh, venga a ver, si pueden prender la cámara un momento, no es para la foto, es para ver la carita que hay después de esta lectura, porque yo creo que va a haber caras de asombro, otras de felicidad, otras de duda, otras de dónde y qué estamos haciendo con esta lectura, Dios mío, pero yo creo que la cara de la mayoría va a ser de expectativa positiva, porque nos van a dar una orientación maravillosa para abordar este tema tan importante como la economía personal, ¿sí? Y las finanzas. ¿Listo? Bueno, vamos a leer el chat. Vamos a leer el chat para mirar. Recuerden, apunten de dónde se conectan, por favor. A mí me gusta mucho eso. Me gusta mucho leer de dónde se conectan nuestros líderes. em, Camino a diamantes, nuestros diamantes en diversas partes del mundo. Dice, saludos desde Amazonas, Sucumbíos, Ecuador, Dios los bendiga, Carmencita, Noemi, muy bien, Carmencita, Noemi, muy buenos días desde Recoleta, Chile. Nos encanta esa saludo siempre todos los días también. Maravilloso martes, bendiciones a todos. Albeni dice, Dios me los bendiga, familia Gino
gente disciplinada. Son ejemplo. Gracias por siempre estar allí, enseñándonos a salir del confort que veníamos atrás. Gracias, gracias, líderes, por su responsabilidad. Bienvenida, Mayerly, eres la mejor. Y se conecta desde el anillo turístico. ¿Anillo turístico de dónde, Albeniz? Por favor, pero qué bonitas palabras. Gracias por su reconocimiento. Felicitaciones por la bienvenida a Mayerly. Bienvenida, Mayerly. Ya que dijo Mayerly, vamos a mirar aquí nombres de personas un saludo para cada uno, claro, pero vamos a ver, aquí está Yanira, Jenny, Ana, Deini Guillén, bienvenida. Maite Romero, Mayerly, bienvenida, Mayerly. Pedrito Salazar, oye, Pedrito, qué bueno que te uniste hoy a este comienzo, una maravilla, chévere, poderoso líder de Ecuador. Diana Latiel, excelente, Diana, qué bien. Noemia de Chile, Yelitza, anfitrión de reuniones, buena bienvenida, anfitrión. Blanca Rendón, bienvenida Blanca, Patricio Latiel, Mayrita de Ecuador, poderosa Mayra. Ahorita hablamos, Mayra, al final, después del club. Liliana Ruiz, muy bien. Margot, Joana Ramos, bienvenida. Margot, Liliana, Evelyn Enrique, cada uno. Bueno, aquí hay más. Leila Castillo, María Lucina, que es de Portugal o Brasil. Hidra Baus, hola Hidra, nombre internacional. Muy bien, Margot, chévere. Sigo leyendo el chat. Gracias, Miller. Saludos desde la Concordia, Ecuador. Nos saluda Evelyn. Oye, sí, Evelyn, qué gusto. Qué gusto tenerte con nosotros. Enrique Vela, poderoso Enrique. Saludos, familia. Aquí una bendiciones desde el sur de Colombia. Enrique, el poderoso Quique. Ana Palacios, bendiciones desde Bogotá. Desde Sucumbíos, Pedrito Salazar. Ah, él también está en Sucumbíos. Hidra desde Santa Elena, Ecuador. Ve a Santa Elena también. Aquí en Colombia en Santa Elena también. Chévere. Jenny Cañizares, buenos días, bendiciones a todos en este hermoso día. Saludos desde Mingueo, Guajira. ¡Qué maravilla! Desde la punta de Colombia, arriba, arriba. Gracias a Dios, primeramente, y a ustedes, mis líderes, por su tiempo y dedicación a compartirnos su conocimiento. Ay, yo quiero volver a la Guajira, alguna vez estuve allá. Albeni, Salto de Bordones, Isnos. Ay, qué lugar tan hermoso, con razón hablo del anillo turístico del sur de Colombia. Patricio Chalacán, Alexander, la lectura de este nuevo libro me pareció muy interesante. Me gustaría que es posible nos envíen el libro en PDF. Claro que sí, lo vamos a poner en los grupos para que vayan practicando portugués, porque como les comento, está en portugués y bueno, iremos pasando los textos en español. Buenos días, Dios los bendiga a todos, bendiciones desde Jamundí Valle, dice EC, EC, oh, qué bien, EC. ¿Cómo te llamas? EC, Albeniz, ok, se ríe Albeniz. Muy bien, entonces, mis líderes poderosos, si alguien quiere tomar la palabra, está el espacio para socializar. Mientras quiero hacer unas reflexiones respecto a la lectura del libro y del provecho que vamos a sacar de él, ¿ok? Primero que todo, una recomendación personal, y sé que hablo en nombre de los líderes diamantes y superiores en la sala. em, Mira este libro y este momento de la vida con ojos de diamante, con mirada de diamante, con actitud de diamante. Pero por favor, no gaste como diamante todavía. Espere a leer el libro para saber qué hacer con el dinero. ¿Por qué con mirada y pensamiento de diamante? Porque resulta que debes suponerlo hasta obtenerlo. Una de las claves neurolingüísticas para alcanzar resultados en el negocio y en la vida es actúe como si ya lo tuviera. Las cosas nacen de dentro. La fiebre no está en las sábanas. Los problemas no están afuera. Toda solución nace de identificar un problema adentro. Así como para las relaciones interpersonales se necesita paciencia, hay que tener primero paciencia consigo mismo. Se necesita perdón, hay que perdonarse a sí mismo para poder perdonar a otros. Bondad, hay que tener bondad con uno mismo para tener bondad con otros. Asimismo, la organización de las finanzas alrededor de uno está, y nos lo deja ver ya soslayadamente el libro, con la organización interna de nuestros propios recursos personales. Mi yo interior debe estar controlado antes que el ego de lo exterior controle los resultados. Y sobre todo las emociones, los deseos y los sentimientos, las actitudes, las disposiciones. Entonces, es un trabajo personal y por eso felicitaciones.
Felicitaciones y te animo a dos cosas. Una, actúa como si ya fueras diamante con una economía consciente y equilibrada. Te voy a contar una anécdota. En nuestro primer crucero, cuando ganamos el crucero, el primer crucero que ganamos a Brasil, llegamos y hubo que coger un transporte a el puerto de Santos para abordar el crucero. Y en el carro, adelante de nuestro puesto en el bus, iba una parejita, ¿sí? Una pareja muy bonita, con todas las parejas sincronizadas. Y cuando nos fuimos a bajar del bus, nosotros, Piedad y yo, íbamos detrás caminando de ellos para bajarnos del bus, cuando el señor al, le pregunta al conductor del bus, ¿dónde cojo un taxi para ir al puerto? Entonces yo interpreté, puerto, taxi, este hombre debe ser diamante. Entonces le pregunté, después de que nos bajamos, disculpe, ¿usted va para el puerto? Nosotros también. ¿Por casualidad usted es diamante de Ginoe? Dijo, sí, es mi cuarto crucero. Entonces yo me quedé pensando, un momento, cuarto crucero, diamante, y soy diamante. Ah, ya. Me quedé pensando, debía ser triple diamante, imperial, doble diamante, un rango superior. Porque dice que su cuarto crucero como diamante. Entonces él me explicó que en Brasil llegar a diamante era suficiente para miles de personas, pero que era necesario para todas las personas. Y que él era un vendedor de helados en el puerto de Santos cuando conoció el negocio hace unos años. Y que él siempre soñaba con esos cruceros, porque la gente se bajaba de los cruceros a comprarle helados a él. Y un día le preguntó a alguien, ¿cómo hace uno para estar con ustedes que yo veo que baja tanta gente de un crucero y todos tienen la marca de Gino? ¿Y cómo es eso? ¿Qué es eso? Pues le dieron el plan y él dijo, mi sueño es ir todos los años al crucero de diamantes y no necesito más que el rango de diamante y cumplir ese sueño. Entonces puede que sea suficiente para ti al conocer este libro que en tu rango de zafiro estabilices tu economía. Un zafiro gana $1.000 promedio con una estructura correcta. Entonces puede que $1.000 sean para ti suficientes. Pero la invitación es a que pienses como diamante en $2.000 mensuales promedio de ingreso de la economía y teniendo una inteligencia financiera para manejarlos. Lo dejo con nuestro poderoso William Orozco. Adelante, William. Hola líder, hola líder, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos, saludarles, súper bienvenidos a esta nueva etapa, como nos indicó nuestro líder Alexander Ramírez, una etapa en donde vamos a estar profundizando en lo que es la inteligencia financiera. Gracias a todos estos libros que hemos venido estudiando, porque no es el primer libro donde nos enseña sobre el manejo del dinero, se ha logrado ajustar muchas cositas que nos han permitido permanecer en el negocio. Todos son conscientes que el negocio tuvo una subida y se manifestó una bajada, la cual ya la hemos superado y estamos en crecimiento. Entonces, miremos que cuando usted mentalmente está preparado para que esto pase, usted va a tener una forma de ver las cosas muy diferentes para poder afrontar las situaciones que se vienen. Ahora, con estos conceptos que nos está entregando este libro, vamos a perfeccionar ese conocimiento que nos permitió afrontar esa crisis en su momento, porque la crisis me llevó a mí a aprender a vivir con muy poco. Ustedes saben que yo estoy 100% con el proyecto, por ahí intenté emplearme nuevamente, haciendo algunas cositas adicionales por los laditos, pero la verdad mi mentalidad ya cambió al punto que ya no me veo como un empleado. Mi mentalidad cambió al punto que ya no me veo teniendo un negocio para yo mismo atenderlo. O sea, ya la mentalidad cambió al punto que ya nosotros vamos a generar activos que sean activos, que funcionen de manera sistematizada y automatizada y que nos permitan generar un ingreso que nos generen un estilo de vida que usted y yo merecemos, porque
como dice la introducción del libro, ahí el prefacio, lo que se compartió. La felicidad es una decisión y yo decido ser feliz y decido ser feliz con lo que tengo, desde la salud, desde la vida, desde la paz, desde el amor. Desde ahí podemos empezar a ser felices. Yo me siento ya en la capacidad de ser millonario, porque ya sé cuál es mi presupuesto mensual para lo básico. ¿Por qué no necesitamos más? Como ese testimonio, ese diamante, él sabe con lo básico que puede vivir. De ahí en adelante se vuelve millonario uno, quiera o no quiera, porque usted con un cheque de 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, 5 millones de pesos, sabiendo que sus gastos básicos son 2 millones de pesos, vas a tener un ingreso mensual que no vas a gastar. Y en 10 meses se van a convertir en 30 millones de pesos. Y ya con la inteligencia financiera que estamos desarrollando, vamos a saber en qué invertir esos dineros, no en qué gastarlos, en qué invertirlos. Y podemos empezar con muy poco, como nos indica el libro El hombre más rico de Babilonia. Usted puede empezar con una crema dental. Usted tiene una crema dental ProWhite que le está generando 7.400 pesos de ganancia. Entonces usted tiene esos 7.400 que si usted ahorra esos 7.000 y sigue viviendo con el estilo de vida que ya vive, porque usted ya es empleado, usted ya tiene su emprendimiento, aquí la gran mayoría tienen un ingreso adicional con Ginode, lo que tenemos que hacer es esforzarnos porque usted puede ser su empleado y tener un ingreso adicional como Ginode y coger a Ginode para capitalizar. Entonces, si usted solamente con 7.000 pesos lo ahorra mensualmente, en el mes estamos hablando de un promedio de más de 21.000 pesos, que en 10 meses se puede convertir en 210.000. Y que con esos 210.000 usted pueda aprovechar una promoción de Gino de que le pueda apalancar a ganar no el 100% sino el 200, el 300%. Entonces, mire cómo con algo tan básico que empezó con 7.000 pesos, en un año se puede convertir en medio millón de pesos. Lo importante es tener el conocimiento de cómo manejarlo y dominar las emociones a la hora del impulso del gasto. Acá nos dice, manejar las emociones al lado del impulso del gasto. Cuando usted tenga esa necesidad de gasto, usted pregúntese a sí mismo. Eso lo hago yo y lo aprendí en uno de los libros que estudiamos. ¿Es esto realmente necesario? ¿Realmente lo necesito? ¿O solamente es un impulso? Y así es simplificado los gastos hormiga de una cosa impresionante. Entonces, nada, equipo, felicitarlos porque vamos por buen camino. La educación es la base del crecimiento de este proyecto y nos estamos preparando para ser millonarios. Bendiciones a todos. Chao, chao. Gracias, gracias, William, gracias. Exactamente, nos están preparando para ser millonarios. Y todo lo que te haya pasado en la vida, todo lo que haya sucedido antes, fueron capítulos necesarios para este nuevo capítulo. ¿Sí? Eso lo vamos entendiendo. Quiero remitirme, antes de pasarle la palabra a nuestro doble diamante, remitirme al texto que dije que iba a referenciar. Antes del capítulo 1 hay un resaltado que quiero traer aquí en esta socialización porque es algo muy importante para que abordes este tema. ¿Listo? Resulta que ten claro, ahora que termine la transmisión, mírate al espejo y dale gracias a Dios porque estás viendo ahí a un diamante y rango superior. Si tienes la mirada ya para asumir el imperial, dale, pero asume el diamante. ¿Por qué? Porque después, cuando tú llegas a diamante, pasa algo en tu mente y a todos los diamantes nos ha pasado. Y es la siguiente meta ya no es el foco personal, aunque si desde el arranque tú en lugar de pensar llegar a máster, plata u oro, piensas en cómo hago para encontrar a cinco o para ayudarlos a máster, ya eres diamante, ¿sí? Porque estás pensando en otros, en el logro de otros. Así que, así como el autor nos invita a compartir este contenido, gracias a que él obtuvo muchos logros personales, y es una manera de agradecerle a Dios y a la vida el haber escrito este y otros libros que tiene, comparta también. O sea, haga.
su trabajo de formación hacia la abundancia con la intención de ayudar a otros. Y eso lo recompensa. ¿Ok? Eso está escrito. Con ustedes, John Carlos Ruiz, nuestro doble diamante. Adelante, John Carlos, ¿de dónde te conectas? O intentas conectarte porque no pude. Bueno, mientras John Carlos se puede conectar, tenía aquí precisamente la reflexión sobre que si tomamos conciencia de que nos estamos preparando para manejar la abundancia, estamos siendo entrenados para también ayudar a otros a que la tengan. Lo importante es la mirada, no es tener ojos, sino hacia dónde miramos. ¿Listo? Nos escribe John Carlos, mañana les comparto mi intervención, ya van a atenderme en una diligencia que estoy haciendo. Ah, listo. Está allí, está haciendo alguna gestión fuera de casa. Bueno, chévere. Hay una pregunta que hizo William, o una reflexión que me hizo hacer una pregunta en el chat que dice, ¿te sientes en la capacidad de ser millonario? Yo les invito a una respuesta en su texto, en su mente, para que la escriban hoy. Aparte de la tarea que tenemos de releer el texto, William nos obliga a poner el texto así como lo vamos llevando traducido, para que las personas que quieren seguir el curso de las tareas diarias lo puedan hacer. Eh, y la tarea es la siguiente. Piensa en este momento, aparte de tu ingreso actual, como dijo William, ya tenemos una vida antes de Gino, ¿sí? Así sea a las justas o muy buena o con mucho tiempo o como decía allá atrás creo que Albeniz, en nuestra zona de confort. Ahorita no es que nos van a sacar de la zona de confort, nos van a ampliar la zona de confort y nos van a decir qué hacer en esa ampliación de zona de confort, ¿ok? Así que si quieres tirar la toalla, mejor hágalo en la playa, aquí detrás, que termina aquí y me voy a tirar la toalla, pero sobre la playa, ¿vio? Entonces, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con $500 extras en tu economía? Haga una lista de las cosas que vas a hacer. Después, esa respuesta la va a confrontar con lo que se va aprendiendo en el libro. Ahora otra, ¿qué vas a hacer con $1000 en tu economía? Digamos que a partir de, le llegó un mensaje, ¿sí? Le llegó un mensaje. Señora Diana Alatier, para usted y su familia van a quedar consignados por el resto de su vida $1000 en el banco. ¿Qué va a hacer con ese dinero? ¿Cierto? Ahora, la pregunta es, ¿y si el mensaje para usted, mi estimado Patricio, es, a partir de mañana, señor Patricio Chalacán, va a tener $2000 consignados mensualmente por el resto de su vida en su banco? ¿Qué va a hacer con esos $2000? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con $3000? O hágale la pregunta hoy a alguien. Oiga, María, Pepe, primo, ñañita, ñañito, si usted se ganara $5000 por el resto de su vida, ¿qué haría con ellos? O como una vez preguntaron en una convención en Brasil, preguntaron, si usted tuviera que trabajar gratis durante un año, manejando un negocio sin ganar nada, pero el resto de su vida le aseguraran $3000, ¿usted trabajaría gratis ese año? Entonces son preguntas interesantes para que te pongas en posición mental frente a la abundancia. Y para terminar, la pregunta que nos hace William, ¿tienes la capacidad, te sientes, no si tienes, seguramente no se tiene, ¿no? Por si no, no estaríamos aquí, pero no se tiene la capacidad de ser millonario, pero sientes que tienes la capacidad de ser millonario, aceptas la abundancia en tu vida, porque así se aceptó la limitación, la escasez y administrar en una economía limitante y utilitaria, se aceptó la escasez inconscientemente. Vivir a las justas, como dicen en Ecuador. La pregunta es, más bien la invitación, siéntete en la capacidad de ser millonario, acepta
la abundancia en tu vida. ¿Listo? Y dice Albeni, yo, si Dios lo permite, quiero ser millonaria. Qué alegría sería para invertir, no para comprar hormigas. Bueno, mencionó los gastos hormiga, ya hablaremos de eso, ¿sí? Muy bien. Y entonces, para ir cerrando, y abran sus cámaras porque vamos a invitarles hoy en la noche, tenemos una reunión especial. Apunta que empieza la práctica de este libro. Tenemos hoy una reunión especial a las 7 de la noche, reunión de equipo. Hay unas noticias espectaculares el día de hoy, así que señoras y señores, no se van a perder hoy 7 de la noche. Yo sé que todos tienen citas con prospectos para darles planes. Invítenlos a la reunión. ¿Listo? Y denles un plan de 10 minutos antes de la reunión. Yo sé que todos estamos comprometidos con nuestro plan diario, el plan nuestro de cada día, ¿ok? Pero entonces invítenles que hoy 7 de la noche o le dan el plan después de la reunión que termina a las 7:50. ¿Listo? Porque tenemos compromisos de las 8 de la noche, obviamente, para seguir construyendo. Aquí en la mañana nos construimos y en el resto del día construimos. Abran sus cámaras, vamos a tomar la foto. Y tengan en cuenta que hoy es martes de producto y vamos a tener también a las 10 de la mañana nuestra capacitación en productos. ¿Listo? Entonces, agéndate. ¿Que no puedo asistir en ese horario de 10 de la mañana? No hay problema. Ve a la grabación en los canales donde tu línea de patrocinio está poniendo las grabaciones. Abran sus cámaras, abran sus mentes, abran sus corazones. Vamos a tomar la foto. Ahí está el poderoso Néstor con pinta de diamante por el mundo. Muy bien. A la una, a las dos y a las, eso, tres. Bajaron la mano antes de tiempo. Vuelvan a subirla, por favor, que quedaron sin la mano arriba. Uno, dos, y van a hacerlas. Eso, ahora sí, quedamos todos. Para quien no sabe, nuestra manito levantada, segunda toma, si no alcanzó a abrir la cámara es la hora. Para quien no sabe, nuestra mano levantada significa el sol del Ginoe. Uno, dos y tres. Esa es. ¿Sabes qué significa? Que ahora tú tienes el poder en tu mano de darle luz a la vida de alguna persona, alguna familia, compartiéndole la oportunidad. Ahora son micrófonos para despedirse, que Dios bendiga sus decisiones y felicitaciones por estar en este comienzo del libro. Bon dia, guten Morgen, bon dia. Dios Buongiorno. los bendiga, feliz día, los quiero mucho, gracias por enseñarnos mucho. Bendiciones. Gratitud por tanto aprendizaje. Dios bendiga a todos y cada uno en este grupo. Muchas Gracias, mi Imperial Alexander, gracias a todos los líderes, Dios les bendiga, chao, chao.